En un video anterior hablé sobre la relación entre los conceptos de utopía y distopía, y de qué manera las obras que tocan este tema nos muestran que ciertos impulsos utópicos, independientes de sus intenciones o sustento ideológico, pueden redundar en la práctica en una distopía para el resto de la población. Esto corre para todo el espectro político. Ninguna concepción utópica está libre de los peligros que trae el ejercicio concreto del poder. Sin embargo, en toda distopía hay grupos que siempre llevarán la peor parte, sin importar el sistema impuesto. Aquellos individuos situados al margen de los discursos que emanan de la autoridad y de cuyas políticas sean las primeras víctimas. Dentro de cualquier sistema con el monopolio de la fuerza bruta, da igual el grupo étnico, lingüístico, religioso o socioeconómico que se oprima, las mujeres, incluso situadas en las altas esferas, estarán siempre en una posición desventajosa, ya que la piedra angular de la cultura patriarcal es la subyugación física y moral de la mujer. Ahora bien, no es de extrañar que las principales distopías literarias del siglo XX no tomaran en cuenta este aspecto, pues como visiones críticas de la sociedad en las que emergen, conservan el sesgo propio de una cultura machista, por lo que enfocaron su mirada hacia otros elementos socialmente conflictivos, como el problema de la propiedad privada, la distribución del ingreso, la supresión de libertades personales, la relación asimétrica con la autoridad, etc. Sin embargo, casi todas estas narraciones otorgan a una mujer el rol de catalizador, para que él o los protagonistas despierten y logren subvertir la estructura ideológica impuesta por el sistema. Pero esta imagen de salvadora individual también difumina el abuso al que el colectivo de mujeres ha sido sometido a lo largo de la historia, única y exclusivamente por ser mujeres. El cuento de la criada es una novela que se hace cargo de este tema, y nos cuenta una historia que transcurre dentro de una distopía, en la que valores ultraconservadores, muchas veces tolerados en los extremos de una democracia liberal, se imponen a toda la población, instaurando una especie de teocracia enfocada en la reproducción para aumentar la escasa tasa de natalidad de la ficticia República de Gilead, que ha convertido a Estados Unidos en una dictadura religiosa. Esto que ya estaba presente en Nosotros de Samiatini en 1984 de Orwell, con la eliminación del amor y el placer durante el coito, realizado como una obligación de los personajes en tanto sirvientes del Estado, se enfoca en este caso desde la experiencia subjetiva de una criada. Pero antes de comentar la organización del mundo en el cual sucede la trama, resulta muy útil señalar un aspecto formal que distingue esta novela de otras distopías, y para ello debemos tener claro el concepto de focalización o foco. La focalización es la perspectiva desde la cual el narrador ejerce su función. Oye, despacio, cerebrito. Es decir, la posición a partir de la cual el narrador nos cuenta una determinada historia, pudiendo mostrar un conocimiento total de los hechos y personajes, incluyendo su interioridad, lo que se conoce como focalización cero, propia de un narrador omnisciente. Otra opción es un narrador que sea testigo de los hechos, como si fuera una cámara que va registrando eventos, denominada focalización externa. Y por último, que es el caso del cuento de la criada, una focalización interna, en donde la narración se encausa desde la conciencia de la narradora hacia afuera. Esto, cuando se hace con la maestría de Margaret Atwood, trae consecuencias en el tono, en la forma y también en el contenido del relato, pues no solo nos da un acceso privilegiado a las reflexiones y sentimientos de quien narra, sino que nos otorga una visión parcial de lo que ocurre hacia el exterior, es decir, desde esa perspectiva subjetiva, solo podemos alcanzar un conocimiento limitado del mundo que la rodea. En el cuento de la criada esto se realiza con una consistencia abrumadora, por medio de una narración intimista, que acentúa el carácter opresivo del mundo que se despliega ante sus lectores. Con una perspectiva muy limitada, el texto nos va entregando visiones parciales, fragmentos en susurros, retazos de un mundo que presumimos mucho más complejo, pero donde la información fidedigna es muy escasa y sobre la cual siempre habrá un manto de duda, lo que genera en lectores y lectoras la inmersión en el estrecho mundo de la narradora, como si lleváramos puesta en la cabeza la misma toga que deben llevar por ley todas las criadas. Por todo lo anterior, nuestro conocimiento de la organización política de esta distopía es muy parcial, pero al menos alcanzamos a conocer algunas de las funciones que deben cumplir las mujeres, revelando en parte la ideología del régimen. Las criadas se distinguen del resto por la toca y su vestimenta roja. Su función dentro de la sociedad se limita única y exclusivamente a la procreación, es decir, valen en tanto mujer fértil, y son entregadas por el Estado al cuidado de un comandante, es decir, un pater o jefe de hogar cuyas funciones fuera del domicilio son desconocidas, con quien debe intentar concebir nuevos ciudadanos durante lo que llaman la ceremonia. Las criadas no tienen nombres propios y se les asignan apodos según a qué comandante pertenezcan. Nuestra narradora, por ejemplo, se llama Offred porque pertenece a Fred. Las mujeres asignadas a las labores de cocina y limpieza se les llama martas. Las instructoras de las criadas, denominadas tías, y por último las esposas, que cumplen la función de cuidadoras de su marido y de los hijos de su criada. Todo muy bíblico, como podrán ver. Cualquier mujer que viole las leyes o no sea capaz de cumplir con su labor es ejecutada y su cadáver exhibido para el escarnio público, o exiliada a zonas contaminadas en donde la muerte puede ser aún más lenta y dolorosa. En cuanto a los varones, sabemos que existen diferencias sociales, ya sea por dinero o posición dentro de la estructura centralizada. Los más pobres pueden acceder a una esposa, pero solo los poderosos pueden tener esposa, criada y martas.
Así, todas las mujeres son reducidas a objetos de ostentación o bienes posicionales, o sea, cosas, cuya función principal es demostrar la importancia o el poder del comandante a cargo, como un automóvil de gran costo y bajo rendimiento, o el inútil césped del antejardín. La narradora intercala recuerdos en su relato, de los años previos a la dictadura actual, mostrándonos la lucha de las mujeres por sus derechos reproductivos y la reacción de grupos conservadores, al tiempo que nos enteramos de que estuvo casada, que tuvo una hija, y no cuento más para no arruinar la lectura de nadie. Los recuerdos funcionan como un ejercicio de contraste con el presente distópico, pero también como distanciamiento para lectores y lectoras, haciéndonos espectadores de nuestro propio mundo como si fuera ajeno. Por ejemplo, las maneras en las que el miedo es instalado en las mentes de las ciudadanas, incluso en lo que consideramos una sociedad democrática. Recuerdo las reglas que no estaban escritas pero que cualquier mujer conocía. No abran la puerta a un extraño, aunque diga que es un policía. En ese caso, pídele que pase su tarjeta de identificación por debajo de la puerta. No te pares en la carretera a ayudar a un motorista que parezca tener un problema. No frenes y sigue tu camino. Si alguien silba, no te vuelvas para mirar. No entres sola de noche en una lavandería automática. Por otra parte, los recuerdos ilustran la manera en que la reacción a ciertos cambios culturales puede terminar con la humanidad descendiendo a las profundidades del fascismo, algo que el apartado final hace todavía más explícito. Debido al foco de la narración, presenciamos el miedo, los efectos traumáticos de naturalizar el miedo, como herramientas para modelar las conductas de una generación de transición, la de la narradora, a la espera de la siguiente camada que no sentirá nostalgia de la libertad al no haberla experimentado nunca. El personaje narradora es verosímil en su papel de criada, nunca es autoindulgente, dejando siempre en claro que no se plantea a sí misma como una heroína ni una mártir. De hecho, en sus peores momentos da señales de agotamiento y muestra deseos de rendirse y descender al carácter de objeto, porque en realidad su lucha consiste precisamente en mantenerse como ser humano, guardar al menos algo de dignidad humana dentro de su mente, pues las reglas y los hechos indican que ya no lo es. La noche es para mí, me pertenece, puedo hacer lo que quiera, siempre que me quede callada, siempre que no me mueva, siempre que me estire y me quede inmóvil. Hay tiempo de sobra. Esta es una de las cosas para las que no estaba preparada. La cantidad de tiempo vacío, los largos paréntesis de nada, el tiempo como un sonido blanco. Si al menos pudiera bordar o tejer, hacer algo con las manos. Me sumerjo en mi cuerpo como en una ciénaga en la que solo yo sé guardar el equilibrio. Mi territorio es un terreno movedizo. Me convierto en el suelo en el que aplico el oído para escuchar los rumores del futuro. Cada punzada, cada murmullo de ligero dolor, ondas de materia desprendida, hinchazones y contracciones del tejido, secreciones de la carne, son signos, son las cosas de las que necesito saber algo. Todos los meses espero la sangre con temor, porque si aparece representa un fracaso. Otra vez he fracasado en el intento de satisfacer las expectativas de los demás, que han acabado por convertirse en las mías. Somos matrices de dos piernas, eso es todo. Somos vasos sagrados, cálices ambulantes. Soy un espacio entre paréntesis, entre otras personas. La mujer, exiliada de la vida pública al arrebatarle el derecho al trabajo y la propiedad privada, habita un estrecho mundo que semeja un monasterio, con toda la monotonía imaginable, la culpa constante, el control y la hipocresía propia de una utopía de religiosos integristas. Pero para comprender mejor la ideología de esta sociedad pesadillesca, quiero terminar refiriéndome a dos de los varios rituales a los que las mujeres se ven sometidas. Por una parte, la ceremonia, que consiste en la violación e intento de embarazar a la criada por parte del comandante durante sus días fértiles, que como si no fuera suficiente humillación, debe ser en presencia de la esposa, que tiene a la criada acostada en su regazo mientras el esposo cumple con la violación su labor. La escena, como es lógico, está desprovista de toda carga erótica, está descrita desde la costumbre, con el trauma sentado en la conciencia, y el acto referido como una labor cotidiana más. Dicha naturalización por parte de la víctima hace todo aún más grotesco para quien lee, pues la criada solo desea quedar embarazada para no ser ejecutada. Entonces somos también testigos de cómo la penetración ideológica promueve la alienación. Quiero seguir viviendo, como sea. Cedo mi cuerpo libremente para que lo usen los demás. Pueden hacer conmigo lo que quieran. Soy un objeto. La ceremonia es una referencia más o menos evidente al capítulo 30 del Génesis, y como buen ritual tiene la carga simbólica de la ideología que lo impuso. En la Biblia, Jacob y Raquel no pueden tener hijos, así que Raquel decide entregarle a su esclava Bilhá para que Jacob la viole, lo intente con ella, y así los frutos de esa unión será considerado como hijo legítimo del matrimonio. Obviamente Bilhá no tiene derecho a opinar en la historia bíblica, es como dice la criada, un paréntesis entre otras personas. La esclava es una cosa, y el derecho de propiedad siempre tendrá un carácter sagrado para quien lo detente. Tanto Raquel como Bilhá son seres útiles para los fines divinos en virtud de su capacidad reproductiva y cuidado maternal. Nada más, deben obedecer a su señor y a su representante dentro del hogar, que no es otro que el patriarca.
En la ceremonia las mujeres son instrumentos del Estado teocrático y el varón, al realizar una acción sagrada, no tiene permitido expresar afecto ni pasión por el objeto al que intenta embarazar, como vimos en el caso de la Bella Durmiente. El segundo ritual, incluso más violento que el anterior, tiene que ver con las ejecuciones en la horca. Estas se realizan en público ante una audiencia compuesta por las mujeres de la localidad en cuestión. Las condenadas y condenados reciben su castigo en un escenario luego de la lectura de sus crímenes, en su mayoría violaciones a los ridículos códigos de la teocracia imperante. Pero como si eso no fuera suficiente, la cuerda de la horca se extiende por todo el público y debe ser tocada por todas las mujeres, de forma que simbólicamente todas están ejecutando la sentencia. Lo que parece una excentricidad del sistema opresor es el Estado victimario disolviendo su responsabilidad entre las propias víctimas. Macabro, por decirlo menos. El cuento de la criada no es una lectura fácil, y eso se debe a la consistencia de su focalización, porque en todo momento estamos en la conciencia de Offred, siguiendo sus reflexiones y a veces también las señales del pensamiento crítico apagándose. La opresión dentro de la mente, dentro de ese cuerpo, dentro de ese hogar, dentro de esa distopía, hacen de su lectura un ejercicio de empatía inigualable, obligándonos a cuestionar nuestros privilegios y limitaciones culturales, comprendiendo que todo lo narrado es también una representación de la ideología que han tenido que padecer hasta hoy millones de mujeres en un mundo hipócrita que les ofrece libertad, esa libertad del esclavo acostumbrado a sus cadenas.